Chávez tituló, para hablar en el lenguaje de ustedes, el presidente Chávez tituló, pero no nos ha dado la noticia. Él enunció que iba a ser un llamado al diálogo. Bueno, todo el país está esperando que lo haga para ver en qué consiste el llamado. Si el llamado del presidente Chávez al diálogo es para revisar su política de regalo de los recursos venezolanos al exterior, si la llamada del presidente Chávez al diálogo es para analizar la crisis carcelaria, si el llamado del presidente Chávez al diálogo es para que en la Asamblea Nacional, ustedes saben que en la Asamblea Nacional se sesiona una vez a la semana. Por supuesto, sesionan una vez a la semana porque les importa poco la opinión del resto de los diputados, porque tienen las decisiones tomadas. Es decir, que toda esa ilusión por escoger diputados es para que se reúnan una vez a la semana, casi que ni discuten los problemas del país. O sea, el llamado al diálogo es para poner a funcionar la Asamblea Nacional. El llamado al diálogo es para que el presidente se siente una vez por quincena con todos los jefes de los partidos a discutir. Eso no quiere decir que esos partidos vayan a ser de gobierno, puede ser de oposición, pero él va a conversar los problemas del país con los partidos. Él va a conversar los problemas del país con los medios. Son centenares y centenares de editores en todo el país, que no son solamente vendedores de periódicos y de cuñas de radio, son venezolanos preocupados. ¿El presidente se va a sentar con ellos o toda esta clase productiva y toda esta dirigencia política se va a seguir enterando de las decisiones del país en los aló presidente? Esas son dos opciones. Es decir, ¿los venezolanos vamos a seguir viendo la película de los domingos o ver una participación del liderazgo empresarial, político, intelectual, académico, por lo menos como surtidores? Porque las decisiones son del gobierno, pero por lo menos como opinadores. Eso es un diálogo, por eso yo estoy muy a la espera. Yo estoy muy expectante con ese llamado al diálogo del presidente Chávez, porque hasta ahora él tituló, él lo enunció, pero no ha hecho el llamado al diálogo. Llamar al diálogo es exponer cuáles son los parámetros del diálogo, cuáles son las expectativas de él mismo en relación al diálogo. No tiene que decir cuáles son sus expectativas, qué es lo que él quiere decir, qué es lo que él espera al final de ese diálogo. ¿En qué materias quiere él que el diálogo se pronuncie? ¿Cuáles son los mecanismos del diálogo? ¿Son conversaciones con él? ¿Son conversaciones con su ministro? ¿Cuáles son los procedimientos de evaluación del diálogo? Es decir, hay un deadline, hay unos cronogramas para objetivos. Así que yo creo que el diálogo, al igual que la unidad, está en pañales. Hay que esperar que quien lo enunció termine de decirnos cómo es. Termine de caracterizarlo. Entonces, las personas aludidas, el sector empresarial, los sectores políticos, los sectores académicos, los sectores comunicacionales, los sectores estudiantiles, los sectores de la producción agropecuaria, los propios compañeros de los diferentes partidos del gobierno que no son el PSUV. Entonces, una vez que el presidente lo enuncie, la gente dirá si le interesa o si no le interesa, si contrapropone. Pero hasta ahora, subrayo, Chávez solo ha enunciado que él va a hacer un llamado al diálogo, pero no lo ha formulado. Tiene que darle contenido a ese llamado al diálogo.